difundiendo conocimiento desde los aspectos científicos y asimismo desde las experiencias individuales, cumpliendo con esta maravillosa contribución hacia el mundo. Lo que yo voy a abordar es justamente orígenes, metástasis y remisión del cáncer. Ante todo, para poder entender qué es el cáncer, es fundamental, cáncer o neoplasia. Un cáncer es básicamente cuando hay una mutación celular. ¿Esto qué significa? Que nuestro cuerpo permanentemente hay renovación de células porque hay muchas que enferman y muchas otras que mueren por vejez, ¿ok? Es el ciclo natural del organismo. Pero ¿qué pasa? Hay unas, estas que están y que deberían morir, pues no mueren. Son amorfas, cambian, hay una transformación, hay una mutación y empiezan a mutar de forma masiva. Ese cambio específico se denomina cáncer neoplasia. Y a su vez, al perder esta capacidad de morir en las células, se convierte en tumor. Esto tan normal que se escucha, tengo un tumor maligno o un tumor benigno. Cuando son cancerosos malignos o no, ¿ok? Y si no es canceroso, es el benigno. Es fundamental. Cuando es benigno, una intervención quirúrgica extirpa este pequeño tumor en cualquier parte del cuerpo, pequeños abultamientos, o en donde se vaya a desarrollar, ¿ok? Cuando es cancerígeno, pues hay una evolución mucho más fuerte y más comprometida. Pues bien, aquí les comparto una foto de una célula de cáncer de seno, de mama, que se multiplica a velocidad. Ahí coloco la fuente de la foto del instituto, que es fundamental compartir. Quiero compartir yo con ustedes una visión, una visión muy importante, integrativa. Es desde justamente este nombrecito largo que es la psiconeuroinmunoendocrinología. Pues, ¿qué es la psiconeuroinmunoendocrinología? Respecto a la comunicación con el ambiente, estudia las interrelaciones con los contextos sociales, culturales, ecológicos en los cuales el individuo se desempeña. ¿Ok? Entonces, también toma en cuenta los contenidos trascendentales del ser humano o espirituales y cómo todas estas interacciones influyen en su salud. Entonces, viene a ser la investigación básica en PNIE, la psiconeuroinmunoendocrinología, está basada en los conocimientos de la biología molecular, de la anatomía, de la neurociencia, de la inmunología, de la endocrinología, de la psiquiatría, de la oncología, de diferentes especializaciones médicas y la antropología, entre otras. Todas estas disciplinas científicas se unen en este conocimiento para dar vida a la psiconeuroinmunoendocrinología. Y esto implica que hay un contexto de unión bidireccional integral, mente, cuerpo, cerebro, cuerpo, ¿ok? Y dentro de este aspecto, pues la psicología y en la unión a la medicina y la PNI, que es psiconeuroinmunoendocrinología, netamente implica factores psicológicos influyen en la regulación genética, en la epigenética, en la integridad de los cromosomas, en la comunicación intra e intercelular, comunicación de órganos y sistemas fisiológicos en general. Es un todo. Y aquí estamos abordando temas que son netamente aportes de la neurociencia, la parte de epigenética. ¿Ok? ¿Cómo es que qué es la epigenética? Es, de acuerdo al genoma, al gen, a la herencia, pues cómo es que puede tener una floración, un encendido de los aspectos negativos o una disminución de los aspectos negativos de esa herencia, o un foco, un impulso a todos los aspectos positivos de esa herencia. ¿Ok?
que se denominaría salud. Ahora lo vamos a ver con un poquito más de detalle. Entonces, las áreas de estudio de la psiconeuroinmunoendocrinología es la interrelación psiconeuroinmunoendocrinas, relación entre el estrés crónico, la ansiedad, la depresión, emociones con las enfermedades. O sea, ¿qué relación hay dentro de estas líneas diagnósticas mentales, psicológicas y psiquiátricas con el cuerpo? ¿Ok? Los factores psicológicos asociados a la salud, felicidad, amor, esperanza, espiritualidad, apoyo social. Estos factores que acabo de mencionar, ¿cómo se relacionan con toda esta integridad de la PNIE? Pues, y aquí entra un punto maravilloso: la prevención y programas de apoyo a los tratamientos médicos, medicina, mente y cuerpo. Esto viene a ser la psiconeuroinmunoendocrinología. Pues bien, evidencias en psiconeuroinmunoendocrinología: comunicación bidireccional, cerebro y el sistema inmune, que es fundamental; intervención directa de los órganos inmunes, receptores ANT en células inmunes. Esto tiene que ver mucho con el cáncer, ahora lo vamos a ver. Neuroendocrinomodulación de la inmunidad. Lesiones en áreas cerebrales producen alteraciones en la respuesta inmune. La lateralización interhemisférica, hemisferio izquierdo inmunoestimulador. Cuando nosotros estimulamos nuestro hemisferio izquierdo, estamos estimulando nuestro sistema inmunológico. Esto es otro gran aporte maravilloso de la neurociencia, ¿ok? Aquí, las citoquinas modifican actividad eléctrica y neuroquímica del cerebro. Las citoquinas son las células de nuestro sistema inmunológico que tienen una comunicación directa con las células, las neuronas del cerebro. Por eso es que la parte emocional influye y afecta el sistema inmunológico. O lo eleva o lo baja, ¿ok? Pues bien, receptores de hormonas en el cerebro y el sistema inmune. Tenemos en nuestro sistema inmune receptores de hormonas, ¿ok? Y hay una comunicación bidireccional. Células inmunes producen neuropéptidos y hormonas. Nuestro sistema inmunológico está involucrado en la producción de neuropéptidos y hormonas. No es un sistema aislado. Nada está aislado, ¿ok? Células nerviosas producen citoquinas y hormonas. Las células nerviosas también producen estos vínculos directos con el sistema inmunológico. Y emociones relacionadas a la modulación neuroinmunoendocrina. Nuestras emociones están totalmente relacionadas al sistema inmunológico y al sistema endocrino, es decir, al tema hormonal, a nuestro sistema hormonal. Esta comunicación integral es la que determina y se afecta en todas las formas de ser y estar en la vida. Pues bien, aquí estoy compartiendo una figura, ¿ok?, donde la microfotografía electrónica de sinapsis neuroinmune, que es la flechita roja, donde observa el terminal axónico haciendo contacto con una membrana del linfocito. ¿Ok? Entonces, estamos básicamente bioquímica, químicos y electricidad. Ese es el contexto de funcionamiento humano integral. Integración neuroinmune en la actividad cerebral. El nervio vago transmite las señales inmunológicas a las áreas cerebrales implicadas en el procesamiento cognitivo, emocional y fisiológico. El nervio vago, el nombre no le corresponde porque es el que trabaja más, es el que amplifica, es el sistema nervioso que amplifica más y abarca todo nuestro cuerpo, está netamente transmitiendo las señales inmunológicas, ¿ok?, en áreas cerebrales implicadas en el procesamiento cognitivo, pensamiento, ¿ok?, emocional y fisiológico, orgánico. Miren esa conexión importante. Es fundamental que mediante yo voy desarrollando un poquito de ciencia, ustedes mentalmente hacen la relación de cómo esta implicancia se va a ver afectada.
positiva o negativamente. Pues bien, la red sistémica del PNIE es la concepción de red psiconeuroinmunoendocrina se origina en la década de los años 80, cuando investigadores interdisciplinarios demuestran la existencia de múltiples vías de comunicación entre los sistemas nervioso, endocrino e inmune y entre los sistemas con el psique, con el pensamiento. ¿Por qué se trabaja con el pensamiento y se dice, señor, el pensamiento tiene poder y la palabra es la verbalización del pensamiento, tiene poder, energía, no solamente vibracional, sino que también está netamente ligado a tu sistema hormonal, a tu sistema inmunológico y a tu psique emocional, ¿ok? Las complejas relaciones dentro de la red PNI nos demuestran hasta qué punto el psiquismo es permanente relación con el entorno socioambiental y cultura, porque tenemos una influencia de la sociedad, de la cultura, de lo que se denomina ambioma, ¿ok? Influyen en todo el organismo, desencadenando una danza de procesos neuroquímicos, neuronales, fisiológicos que sustentan la unidad mente-cuerpo. Somos toda esa danza. Y cuando esa danza se quiebra, hay una morfología celular, la que les comenté. Entonces, vamos poquito a poquito a entender cuáles podrían ser las fuentes de cómo enfermamos en el sentido, en este caso, neoplásico, ¿ok? En cáncer, cualquier tipo de cáncer de mama o lo que fuera, ¿ok? Entonces, esta red PNI, una vez más, es psique, pensamientos, emociones y conductas, neurotransmisores, neuropéptidos, endocrina, hormonas, inmuno, las citoquinas. Esta es la comunicación que se desarrolla en todo nuestro cuerpo, bidireccional, de ida y de vuelta, ¿vale? Pues bien, les comenté, la historia personal de un ser humano está basada en este genoma, en este gen, en esta herencia, tiene este ingrediente, nacemos con esa herencia, donde situaciones adversas generan una epigenética para hacer que aquello heredado de 2 generaciones anteriores se pronuncie más, me refiero a temas de salud, o se apague. Y lo vamos a ver. Pues, ¿qué más hay? La ecología, la geografía, la diversidad donde se está desarrollando también influye en su constructo mental y en su constructo orgánico fisiológico. ¿Qué más influye? ¿Qué más tenemos nosotros que determina nuestro ser estar, nuestra forma de vivir, generar realidad, salud o enfermedad? La cultura. Esta cultura que está dentro de una sociedad, que en una sociedad que está una familia, las formas de estar, creencias y todo esto que se va dando en el proceso de aprendizaje desde nuestro desarrollo, desde el inicio de nuestra vida, van a determinar nuestro estado de bienestar o malestar, entre comillas, ¿ok? Y esto a nivel corpóreo se va a manifestar en el sistema inmunológico, endocrino, neuronal, como les había comentado. Pues bien, entonces, una vez más, psiconeuroinmuno de la unidad mente-cuerpo. Los pensamientos y las emociones son realidades bioquímicas tangibles. Los pensamientos y las emociones son realidades bioquímicas tangibles, los cuales producen cambios fisiológicos en el cerebro, en el sistema inmune y en el sistema endocrino. Una vez más, póngale atención, por favor. Los pensamientos y las emociones son realidades bioquímicas tangibles, los cuales producen cambios fisiológicos en el cerebro, en el sistema inmune y el sistema endocrino. Ok, y a través de ellos en todo el organismo influyen directamente en los procesos de salud y en los procesos de enfermedad. Ok. El proceso de sentimientos y emociones se correlacionan con patrones de actividad en regiones cerebrales corticales y subcorticales
que mapean y regulan los estados internos del organismo en los niveles inmunológicos, endocrinos, cardiovasculares y etcétera. Y esto en español, simple, que todo nuestro cerebro procesa toda esta comunicación de todo el sistema psiconeuroinmunoendocrinológico. Pensamientos, sentimientos, emociones, dentro de un constructo y una influencia en el entorno aquí, el contexto, ¿qué sucede en mi familia? Conflictiva, no conflictiva, problemática, mi salud personal, tengo procesos que no he cerrado, experiencias traumáticas, ok, mi sociedad, un contexto un poquito más, el entorno post-pandémico, el tema de ahora que hubo la guerra de Ucrania, el macroentorno, el mesoentorno, mi entorno interno, ¿ok? Mi cronoentorno, que es mi crono, mi gestión de tiempo, mi percepción de tiempo, cómo me manejo en la vida, es absolutamente conectado con toda una forma de existir y definido por ello. ¿Ok? Es por eso que se dice, nosotros tenemos diferentes realidades, sentimos diferentes. Si un contexto para una persona es traumática, para otra quizá no, porque el entorno, la influencia, el medio en que se ha desarrollado y la cultura ha hecho de que tenga una determinada apreciación, un determinado contacto con la realidad e interpretación de ella, y a su vez genera y crea, de acuerdo a todo este contexto y a esta riqueza, una realidad específica. Tenemos cerebros únicos e irrepetibles y cada uno es singular con una huella dactilar única. He ahí la neurodiversidad. Y el tema de la neurodivergencia, que ya es otro tema que no lo voy a mezclar en esta parte, pero vayamos a la neurodiversidad. Pues bien, modelo mente-cuerpo de integración PNI es codificada en redes neuronales. La información inmunológica es integrada a los eventos de procesamiento psicológico que se producen en el cerebro, tanto en lo cognitivo como en lo emocional y conductual. Conducta, cómo me comporto, cómo reacciono frente a determinados eventos, ¿sí? En los procesos de pensamiento y la imaginación, el cerebro dispone de la información inmunológica. ¿Qué significa? Este cerebro no, cuando se va a temas del pasado o a temas del futuro, no dice, yo estoy imaginando. Lo vive como si fuera real, pero no lo vive como si fuera real solamente para disparar en cortisol, en estrés, sino que todo eso también altera el sistema inmunológico, endocrino y toda la forma y tu organismo integrado se afecta, ¿ok? Entonces, ahí van las líneas de los síntomas, las líneas diagnósticas en salud mental que a su vez están haciendo comorbilidad con sintomatologías, es decir, procesos de no saludables a nivel orgánico, con las diferentes líneas diagnósticas que se da en medicina, ¿ok? Pues bien, entonces es fundamental entender, se va esto solito, tiene vida, la identidad psíquica, ¿ok? La identidad psíquica o mi yo psíquico también tiene un sustrato neurológico, es decir, también se encuentra codificado en redes neuronales. Nuestras creencias, valores, identidad, cultura y sociedad, historia personal, toda esta información es procesada por el mismo tipo de vías neuronales que procesan la información inmunológica. O sea que tu sistema inmunológico tiene toda la riqueza y el conocimiento e inteligencia de darse cuenta y sentirse influenciado por todo lo que acabo de mencionar. El modelo mente-cuerpo de integración PNI, pues llegado a este punto, podemos entender que nuestro yo biológico y nuestro yo psíquico se encuentran codificados en el mismo sistema de información en redes neuronales y que el cerebro se encarga de fusionar y de integrar esta información en una unidad psicobiológica
o unidad mente-cuerpo. A partir de esta comprensión podremos explicar cómo los pensamientos y las emociones influyen en la inmunidad y cómo los eventos inmunológicos influyen en la cognición, conductas y emociones. Bien, arrancamos. Epigenética en psiconeuroinmunoendocrinología. Acontecimientos vitales y en el estrés materno en la gestación influyen en la regulación de la expresión de los genes de la descendencia a través de señales químicas en el ADN y los histonas. Predisponen a la vulnerabilidad al estrés y a enfermedades en la niñez y en la vida adulta. Esta vulnerabilidad a la enfermedad se da desde el vientre materno por un estrés que se genera por los contextos externos que hace un momento expliqué, ¿ok? Y que generan una epigenética, o sea, o hacen que se pronuncie más lo que se esté heredando en estados de no salud, o si es favorable porque tuvo un contexto de embarazo bonito y se gestionó el estrés, porque el estrés es parte de la vida, estoy hablando a los estados de distrés, ¿ok? No al eustrés. Entonces, van a influir y van a vulnerabilizar a ese ser humano. Estrés prenatal, datos epidemiológicos. Dice, el ambiente fetal adverso se encuentra relacionado al incremento en el riesgo de trastornos de la salud en adultos y en niños, lo mencionamos. A ver, ¿qué tipo de enfermedades? Cardiovasculares, metabólicas, neuroendocrinas, neurológicas, psiquiátricas y psicológicas. ¿Ok? Y esto es fundamental tenerlo en cuenta. Estrés prenatal. Se altera la expresión de los receptores para los glucocorticoides profundos en las señales GC en el cerebro, hígado y tejido adiposo. Cambios persistentes durante mucho tiempo predisponen al individuo a la enfermedad en la edad adulta. Los efectos parecen ser transmitidos de 1 hasta 2 generaciones posteriores. Ahí les pongo las citas de los medios de estudios. Ok, estrés y cáncer. Ok. Las hormonas del estrés influyen en la progresión del cáncer a través de las siguientes vías. Disminución de las respuestas inmune celular. Promueven la reproducción de las células tumorales y las metástasis. Habíamos dicho orígenes. Hemos abordado una visión global de cuáles son los probables orígenes de esta vulnerabilización para que las células no cumplan su ciclo de vida. Las que envejecen y mueren tengan que morir, las que enferman tengan que morir, estas no mueren y cambian, su morfología cambia y empiezan a diseminarse, a reproducirse de una manera masiva, dando origen al tumor, ¿ok? Al cáncer. Hasta ahí tenemos claro el punto. Pero ¿qué pasa con este estrés y el cáncer? Porque una persona que está atravesando un proceso de cáncer está llena de preocupaciones, llena de estrés o fue vulnerabilizada por eventos de vida que no supo afrontar y de alguna manera somatizó en su cuerpo, ¿ok? Para que se genere este cáncer. La velocidad del progreso del cáncer depende mucho del estrés. La metástasis también. ¿Y esto qué significa? Que cuando está la persona bajo estrés, la disminución de la respuesta inmune celular se da. En nuestro sistema inmunológico hay unas células denominadas natural killer. Estas células se devoran a las células tumorales. Pierden su capacidad y las células tumorales se las empiezan a devorar. Entonces, ¿qué tiene que ver el sistema inmunológico? Lo tiene que ver todo. Absolutamente todo, porque las células tumorales tendrían que ser devoradas como una bacteria por el sistema inmunológico. ¿Ok? Entonces pierde esta capacidad. ¿Y lo que ocurre? Promueve la producción celular tumoral y metástasis.
recibe la persona quimioterapia, tratamientos, perfecto, se está recuperando y de pronto salió de ese proceso y en sus chequeos permanentes resulta que le encuentran el tumor en otro lado del cuerpo, en otra área. A esto se denomina metástasis. ¿Ok? Disminuye la capacidad de reparación del ADN. El ADN no se repara y vamos a ver ahora. Activación de los virus oncógenos. Se activan mucho más. Aumento de la angiogénesis. ¿Ok? Pues bien, estrés y trastornos inmunológicos. ¿Qué tiene que ver el estrés con todo esto? Cuando nosotros no tenemos la gestión del estrés y andamos en un cortisol determinado, altísimo, en un estrés crónico, siempre pensando en cosas desastrosas, en una rumia mental, irritados, molestos con la vida, y vemos en todo problemas, no tenemos la capacidad resolutiva de afrontamiento, no tenemos recursos de autorregulación fisiológica, que también lo vamos a ver. Entonces, este estrés que se traduce en la activación de un eje denominado HHA, es hipófisis, HHA, hipófisis, ahora pituitaria y adrenal, ¿ok? HPA, que también tiene otro nombre, ahora lo vamos a ver. Entonces, hay un disparo de adrenalina, noradrenalina y el cortisol. Este cortisol, cuando está en altísimos grados, se llama carga alostática, está permanentemente cargado en cortisol, y este estrés crónico, ¿cómo influye al sistema inmunológico? Estrés y trastornos inmunológicos. Inmunodeficiencia, es decir, que no tengo esta capacidad, mi sistema inmunológico está débil, deficiente. Autoinmunidad, mi sistema inmunológico se va comiendo a sí mismo, produciendo ahí y devorándose a sí mismo. Inflamación, ¿por qué? Porque el sistema inmunológico va a que no haya inflamación. Cuando hay inflamación, justamente hay una autorregulación, una homeostasis, no se da y están las infecciones, ¿ok? Luego de la inflamación vienen las infecciones y las alergias. Todos los tipos de alergias que puedan haber, ¿sí? Estrés, inmunodeficiencia, aumento del cortisol y las catecolaminas llevan a la inhibición ahí de los tipos de células TH1, ahí no se confundan con ello, no importa. Predisposición a infecciones y disminución de la respuesta tumoral, disminución de la sobrevida en el cáncer. ¿Ok? Estrés, autoinmunidad, disminución del cortisol, resistencia al cortisol, disminución de las T reguladoras, de las células T reguladoras, agravamiento en los cuadros clínicos en pacientes con artritis, reumatoide, lupus, esclerosis múltiple, etc. Estrés, inflamación, aumento de IL-1 y IL-2, son células específicas del sistema inmunológico relacionados a enfermedades crónicas como diabetes, cardiovasculares, síndrome metabólicos, autoinmunes. Estrés y alergias, incremento de las respuestas del TH2 por supresión adrenérgica de las citoquinas, que son las células netamente del sistema inmunológico, con aumento de una serie de células, agravamiento de los cuadros clínicos de pacientes con dermatitis atópica, rinitis, asma, etc. Todo esto tiene que ver con el sistema inmunológico. Entonces, cuando una persona está con procesos o tiene una línea diagnóstica de cáncer, es porque todo esto está sucediendo en su organismo, con lo anterior explicado, pero a su vez hay una comorbilidad. No solamente es que tiene cáncer, tiene también problemas que requiere acompañamiento psicoterapéutico y empieza a tener problemas cognitivos, independientemente de los emocionales, que es parte de todo, porque todo está comunicado, ¿ok? Y a su vez empieza a tener otro tipo de síntomas de órganos específicos, gastritis y cualquier otra situación que acabo también de mencionar. Entonces, es fundamental entender la relación cerebro-corazón, que básicamente está en la comorbilidad del estrés, la depresión y la enfermedad cardiovascular.
Y aquí es donde se complica todo el cuadro de una persona que tiene un diagnóstico fuerte como el cáncer. O si no hay cáncer, pues es el nacimiento de todas estos estados no saludables, estos estados de enfermedad del cuerpo, ¿ok? Pues bien, relacionado a hipertensión arterial, enfermedad coronaria, arteriosclerosis, hipertrofia ventricular, ¿ok? Y ahí tengo las vías fisiológicas, disminución de la disfunción autonómica, hiperactividad del eje corticoadrenal, activación de plaquetas y disfunción endotelial, aumento de las citoquinas y otros marcadores inflamatorios, disminución de la actividad del reflejo antiinflamatorio colinérgico. Yo sé que los nombrecitos están complicados y aquí el estrés y el envejecimiento. El estrés produce disminución de la actividad de la enzima telomerasa que mantiene la integridad de los cromosomas. Como consecuencia de las células se reproducen menos y mueren más pronto. ¿Ok? Esto es fundamental, porque todo esto está vinculado también a la parte genética y epigenética. Terapia mente-cuerpo y telomerasa. Aquí cito el nombre de Elisa Eppel-Blackford, entrenamiento en meditación, actividad de telomerasa en células inmunes y mediadores psicológicos. ¿Qué significa? Aquí vamos a ir a ver cómo es que autorregulamos y podemos nosotros a nivel funcional tener recursos externos que cuando los asumimos, los aplicamos y los practicamos, y también para los profesionales, recursos para intervenir, se empieza a autorregular todo este caos de la PNI integrativa. En este estudio se comprobó que el entrenamiento en la meditación activa el crecimiento de la telomerasa en las células inmunes y mediadores psicológicos. Significa que hay una reparación celular y es en el sistema inmunológico. Y esto significa que es un recurso maravilloso para poder, una persona que quiere prevenir o que tiene principios puede acudir a entrenar la meditación que va a influir netamente en su sistema inmunológico. ¿Qué más? La resiliencia. Hay muchas personas, y por todas las evidencias vivenciales que han compartido con ustedes algunas de las ponentes de la OIC, vieron que eran personas extraordinariamente resilientes. Entonces, es la capacidad para enfrentarse a las situaciones adversas en la vida, superarlas y salir fortalecido de ellas. La resiliencia a nivel neurobiológico implica la actividad de vías neuronales y la liberación de neuropéptidos que actúan simultáneamente en regiones cerebrales relacionadas a la recompensa y al núcleo accumbens y en las regiones relacionadas al estrés, en la corteza prefrontal, hipocampo y amígdala. La resiliencia es una capacidad que se aprende y se entrena, que tiene un impacto maravilloso en el cerebro, en la parte prefrontal, en la parte del hipocampo, que es fundamental, que está la memoria y todos nuestros procesos, también cognitivos, ¿ok? Nuestras memorias consolidadas, nuestros recursos, y la amígdala, nuestro centro fundamental de las emociones, que también está vinculada a todo nuestro proceso de conexión, percepción, movimiento, de manera de conexión con la parte externa. Es la reguladora de todos nuestros procesos internos que tienen que ver obviamente con la emoción y con los procesos cognitivos, porque está todo implicado. Una amígdala inflamada es una amígdala enferma. Una amígdala de pequeño tamaño es una amígdala totalmente sana. ¿Y qué pasa con el hipocampo? Un hipocampo estimulado, ¿sí?, es un hipocampo sano, y un hipocampo pequeño, por eventos de la vida, ahora vamos a ver, es esta área cerebral, pues que está enferma. Y ahí está el tema del estrés,
depresión. Con la depresión normalmente la amígdala se inflama y el hipocampo se contrae, ¿ok? ¿Qué más hace la resiliencia? Que es un proceso de entrenamiento, un entrenamiento mental de cambio de creencias y de afrontamiento ante las adversidades de la vida. Pues genera gelanina, neuropéptidos, la FNA y la oxitocina. La oxitocina es una hormona que por excelencia regula el cortisol, lo baja los niveles de cortisol y nos da este recurso de autorregulación fisiológica. Pues bien, enfoque del paciente en PNI. ¿Cuál sería el enfoque del paciente desde la PNI? Esta suma de disciplinas científicas. 1. Disminuir el estrés y sus consecuencias. Ya les he compartido lo grave, lo terrible que es un estrés crónico y las consecuencias que tiene. Entonces, en este enfoque se tiene que trabajar en disminuir el estrés y sus consecuencias, promover la resiliencia, promover creencias saludables, estos pensamientos que tienen una influencia directa y determinante en nuestro estado de vivir o sobrevivir, ¿ok? Promover creencias saludables, programas de medicina mente-cuerpo, que ahora les voy a compartir, que todos son recursos que uno tiene que apropiarse de ellos, y yo sé que han sido compartidos de manera vivencial por las otras compañeras que ofrecieron amorosamente su propia experiencia en el proceso de superar el cáncer, ¿ok? Y el proceso del desarrollo, cómo ellas han estructurado todo este sistema sin saberlo y cómo sí funciona, ¿ok? Programas de medicina mente-cuerpo estructurados, basados en evidencia. Pues bien, de lo que se trata es de ir de la carga alostática, o sea, de este cortisol elevado, de esta rumia mental, de estas experiencias terribles, de estos traumas, de estas situaciones adversas en la vida que han condicionado mi forma de estar desde el momento en que yo nací y me han vulnerabilizado a estados no saludables, es gracias a la epigenética favorable que se da y se pronuncia en cualquier momento de la vida de un ser humano, ¿ok? De esta carga alostática que está disparada en cortisol es ir a la armonía alostática, al equilibrio, porque la adversidad es parte de la vida, pero si yo tengo recursos de autorregulación y afrontamiento, voy a recuperar, me voy a ir de una carga a una armonía y voy a ir por la vida de esa manera, encontrando un equilibrio en esta armonía alostática, en esa danza que anteriormente había comentado de toda la implicancia compartida. Pues bien, el enfoque del paciente en psiconeuroinmunoendocrinología, esto es importante que ustedes lo sepan, porque no solamente vamos a ir ahora al cáncer, sino vamos a ir al estado no saludable, a la enfermedad. ¿Cómo nosotros, dentro de la psiconeuroinmunoendocrinología, abordamos a un paciente, ayudamos a un paciente, ¿ok? Aparte de la evaluación normal, que es una anamnesis, su historia clínica, sus síntomas, toda la historia que implica esto, se ve la vulnerabilidad y la resiliencia hacia el estrés. Se evalúa los niveles de estrés y qué capacidad de afrontamiento tiene hacia ellos. Se ven también qué eventos estresantes y traumáticos atravesó en su vida. Se hace una evaluación de los estilos de pensamiento que tiene, de esa flexibilidad cognitiva, de cómo se ve y se siente ante la vida. Y esto se manifiestan dentro de unos biomarcadores que hay en la PNI, ¿ok? Y se ve la carga alostática, o sea, este estrés permanente, y dependiendo del área de medicina que aborde el profesional, pues hay pruebas psicológicas, hay pruebas psiquiátricas y hay pruebas que son netamente las neuroimágenes en la neurociencia, ¿vale? Y que ahora las neuroimágenes no son exclusividad de los neurocientíficos. También los médicos, los psicólogos manejamos, o los psiquiatras, y yo dentro de ya mi especialidad tengo el manejo de neuroimágenes, ¿vale? Entonces, gracias a la tecnología, todas estas herramientas están puestas al servicio de los especialistas de la salud.
Bueno, también se evalúa el ambioma para entender los procesos y la línea diagnóstica y poder abordarlo y preparar un programa de intervención. Se evalúa el ambioma que les comenté hace un momento, los antecedentes y contextos socioculturales y contextos ecológicos, ¿vale? Y también se hace un programa de disminuir el estrés y sus consecuencias. Promover la resiliencia, se empieza a programar esto. Promover creencias saludables. Fármacos con acción en la red PNIE, ahora voy a compartir un poquito de ellos. Programas de medicina mente-cuerpo estructurados basados en evidencia. Esto de fármacos con acción en la red PNIE, yo no estoy autorizada a dar fármacos, no soy médico, pero los médicos tendrían que actualizarse qué fármacos tienen una acción favorable en toda la red de PNIE. Ahora les comento un poquito al respecto para no saltar. Bueno, entonces, este programa que estoy ahora compartiendo con ustedes tiene el propósito de ir de la carga alostática que está provocando la disminución del sistema inmunológico, la alteración del sistema endocrino, la alteración de la neuroquímica, de las emociones, de todo este constructo integrativo PNI-E, para que vaya a la armonía alostática y se vaya recuperando, ¿ok?, el estado natural del cuerpo, que es la salud. Esto implica de que el síntoma que tiene la persona, en este caso, si es cáncer, tenga que tomar su tratamiento con los especialistas en la neoplásica, sus quimios, de acuerdo a cómo estén sus resultados. No tiene nada que ver, y si la persona tiene un síntoma, una línea orgánica diagnóstica, por ejemplo, de gastritis, úlceras o cualquier otra situación, asma, es el síntoma, tiene que ir al médico especialista para que reciba ayuda, una medicación para recuperar y tratar el síntoma, pero no se quede en el síntoma. Porque no es un ser individual que solamente se va al síntoma. Esto está totalmente integrado por todo lo que les he compartido. Entonces, el abordaje ya viene a ser, si es necesario, con intervención psicoterapéutica para ver cuál es la raíz. Y con recursos de autorregulación fisiológica y hábitos saludables, que es parte de esto. Entonces, terapias psiconeuroinmunológicas. ¿Cuáles pueden ser? La autoestima, el optimismo, el amor, la fe, la espiritualidad. Si no tenemos desarrollado el sentido de trascendencia, no hay fe, no hay esperanza. Nos vamos a la desesperación, tiramos la toalla y nos perdemos. Imagínense ese sistema inmune, esos pensamientos, cómo todo se alteraría en contra de uno. Entonces la espiritualidad es un pilar firme y está comprendido dentro de las terapias de psiconeuroinmunoendocrinológica. Todo está relacionado. Relajación, visualización, meditación, hipnosis. La hipnosis es fundamental, sobre todo la autohipnosis. Son recursos que uno puede aprender. La risa, el juego, las terapias sensoriales, terapias complementarias, que hay muchísimas, ¿ok? El efecto placebo es fundamental y les voy a compartir específicamente el efecto placebo. Es este poder de la sugestión, el poder mental que nosotros tenemos y afectamos todo nuestro organismo para que se autorregule, se pueda incluso autorreparar. El condicionamiento, la psiconeuroinmunofarmacología, que viene a ser cuando un medicamento que está recetado para un síntoma favorece a algún otro aspecto del cuerpo, ¿ok? Escritura terapéutica es un recurso, porque mediante la escritura terapéutica la persona puede gestionar todos sus conflictos, sus temores internos. Entonces, sí es la escritura, no simplemente una acción de catarsis, sino una reorganización emocional y mental, ¿ok? Diversas psicoterapias que se tengan que aplicar de acuerdo a la necesidad del paciente, afrontamiento al estrés, estos recursos importantes, el apoyo social, la familia es fundamental, ¿ok? Pues bien, vamos a ver un poquito. La PNI en medicina, desde la medicina,
permite comprender que las enfermedades son multifactoriales. No hay una enfermedad específica por una situación específica, es multifactorial, muchos factores, ¿ok? En su etiología. Y multisistémica, por lo cual un enfoque desde la especialidad exclusiva resulta incompleto. Si yo voy al médico a hacerme tratar con quimio mi cáncer y voy solo en ese proceso, está incompleto, ¿ok? Y si solamente se dedica al síntoma de cualquier otra línea diagnóstica, sea psicológica, psiquiátrica o fisiológica, no está siendo abordada como realmente debería ser. Tiene que ser complementada desde todas las multidisciplinas que se han sumado a entender la PNI como una medicina integrativa. Por ejemplo, la fibromialgia, artritis reumatoide, enfermedades coronarias, no solamente es el síntoma, tienen un origen y todo está siendo afectado. Sistema inmune, sistema hormonal y todos los procesos, mente, estrés, absolutamente todo. Asimismo, existen distintos fármacos que a esto les iba comentando, que originalmente su acción estaba dirigida hacia un órgano o sistema. Hoy se sabe que actúan en distintos niveles en la red PNI. Ejemplo, aquí un ejemplo, el propanolol es un estimulante de la inmunidad celular, ¿ok? Los estrógenos promueven la plasticidad del hipocampo y la memoria. El propanolol son estrógenos que estimulan el sistema inmunológico. No hay deficiencia en el sistema inmunológico. Los médicos recetan este fármaco, pero a su vez ayuda a la plasticidad, promueve la plasticidad cerebral y la memoria en el área del hipocampo. A esto se denomina justamente fármacos dentro de la PNIE. Ok, entonces, ¿cuál vendría a ser el abordaje de la PNI en psicología? Desde la psicología ofrece la oportunidad en la intervención del psicólogo, va más allá de la conducta humana. No se puede quedar solamente en el conflicto de la persona. En este caso, el psicoterapeuta, porque psicólogo hay muchos y muchas áreas. El que se especializa en acompañar en todas las líneas no saludables, mentales y psiquiatras es un psicoterapeuta, y dentro de este psicoterapeuta está la clínica y todas las otras especialidades, ¿vale? Ok, va más allá de la conducta humana, puede ser orientada al tratamiento coadyuvante de las enfermedades crónicas no transmisibles, la diabetes, hipertensión, cáncer, enfermedades autoinmunes, alergia, infertilidad, todos tienen un origen, ¿ok? Entonces, el ser humano, la persona, no solo debe tratar el síntoma, sino también tiene que desarrollar recursos de autorregulación hacia el estrés como resolución de los problemas que a su vez podrían estar siendo originados y son el origen de la sintomatología. La PNI como interdisciplina ofrece al médico, en este caso y el psicólogo, la oportunidad de un trabajo interdisciplinario rompiendo con el dualismo mente-cuerpo divididos que ha producido la división artificial de estas disciplinas, lo cual a la luz de los conocimientos actuales resulta ser artificio histórico. Entonces, de acuerdo a esto que comparto con ustedes, es momento ya de romper el estigma de la salud mental. Considero yo que es muy importante y necesario que así como usted cuida su salud bucal y va a un control o al oftalmólogo, su visión, su cerebro requiere también un cuidado en esta salud psicológica, en esta resignificación de eventos de vida, para que vaya integrado y esta comunicación mental, esta forma de pensar, esta forma de estar, de comunicarse y de generar su realidad, no afecte a toda su integridad de comunicación mente y cuerpo, y potencie todas sus capacidades y goce de los estados saludables de la vida. Adversidad va a haber, pero también va a adquirir usted
recursos de autorregulación fisiológica que ahora están a disposición. Comprometerse con una nueva filosofía de vida es fundamental. Pues bien, la intervención profesional con la comprensión y formados desde la PNI podrán trabajar indistintamente con fármacos y con el enfoque de la medicina mente-cuerpo en una verdadera medicina integrativa. Y aquí nos vamos. Un poquito avanzamos en tecnología. La inteligencia artificial detecta el cáncer de mama con 5 años de anticipación a su desarrollo. Y esto es fundamental, utilizando inteligencia artificial, investigadores del MIT y del Hospital General de Massachusetts desarrollan un modelo para predecir el cáncer de mama hasta 5 años antes de que se manifieste. Y esto es fundamental tomar en cuenta, y puse la fuente de investigación. ¿Por qué? Porque de esta manera ya se puede prevenir. La ciencia, la inteligencia artificial, la tecnología está dando avances abruptos, vertiginosos, y tenemos que estar al tanto de todo esto para prevenir y preservar nuestra salud. Y también cuando hablamos de integridad mente y cuerpo, tenemos que tener en cuenta de que somos influencia de todo el entorno y la cultura, y dentro de esto está la nutrición. ¿Ok? Cuando una persona, en este caso, está con una línea diagnóstica de cáncer, si no tiene recursos de autorregulación, no tiene tratamiento psicoterapéutico, no tiene ayuda de gestión emocional, de resiliencia, pues va a haber una comorbilidad a un estrés crónico que va a agravar y se va a generar la metástasis, va a saltar el cáncer a una vez tratado un área a otra área del cuerpo. O se le van a presentar, como su sistema inmunológico va a estar tan bajito, incluso por las intervenciones de la quimioterapia, pues muy susceptible a cualquier bacteria, a cualquier virus, y a tener consecuentemente muchas infecciones y complicaciones que va a bloquear la funcionalidad de su restablecimiento. Y esto va a afectar, obviamente, con ansiedad o quizá depresión, y todo su sistema de vida emocional, su alegría, su lucha, se va a ver totalmente saboteado. Y es un autosabotaje, ¿ok? Pues bien, también la alimentación es fundamental, porque en los últimos estudios en cuanto a nutrición, ¿ok?, alertan de los efectos de salud mental en el consumo habitual de alimentos fritos. La exposición prolongada a la acrilamina podría repercutir en la ansiedad y los síntomas de tipo depresivos a través de un proceso de neuroinflamación y modificación de las estructuras lipídicas de las membranas cerebrales. Y esto va directamente a la amígdala cerebral, ¿ok? La alimentación también influye en la salud emocional, mental y orgánica. Esto para que vean que somos un constructo integral. Había comentado el efecto placebo. El efecto placebo es netamente esta sugestión, estas ganas de vivir. Cuando a mí me dan un diagnóstico de algo fuerte, en este caso estamos hablando del cáncer, y de pronto yo entro en un proceso de shock, de duelo, ¿ok?, de rabia, de ira, de no aceptación, y luego pues digo, ok, ¿qué me quiere enseñar la vida? ¿Qué debo hacer? ¿Qué quiero yo de la vida que no hice antes? Son diferentes formas de generar, y es importante buscar ayuda para poderse generar esta forma de pensar y afrontamiento. Y ahí existe un efecto placebo que está determinada por la actitud y la sugestión. Yo voy a salir adelante, confío en el médico que me está tratando, en los medicamentos, en el amor que me da mi familia, en el sentido de vida, en lo que yo voy a aprender de esto. Entonces se genera un efecto placebo maravilloso, donde se eleva nuestro sistema inmunológico y empieza a devorar a las células amorfas cancerígenas. Ahora se los muestro, ¿ok? Y la parte contraria al efecto placebo, a este poder mental del pensamiento, es la muerte por sugestión, el efecto nocebo. Y aquí se dio un estudio en 1974, en un caso del doctor Clifton Meador. Tuvo un paciente llamado Sam London, al cual se le diagnosticó por error un cáncer al esófago. Y se le dijo que tenía 6 meses de vida,
y que iba a tener determinadas sintomatologías de dolor y todo el proceso de agonía e iba a morir, ¿vale? Pues bien, esa es la muerte por sugestión, la persona recibió, le impactó, se resignó a morir esos 6 meses y realmente murió, sintió todos los síntomas y todo el proceso. Cuando hacen la autopsia, no tenía absolutamente nada. Fue el error de un diagnóstico mal, que se dio mal, se confundió con otro, ¿vale? Si crees que algo te hará daño, se empieza a liberar en tu organismo cortisol, adrenalina y noradrenalina y activas netamente el eje HHA, que es el hipotálamo, la hipófisis o pituitario que mencioné hace un momento y el adrenal. Y el adrenal, el hipotálamo, hipófisis o pituitaria está en nuestro cerebro y el adrenal son 2 glándulas que están encima de nuestros riñoncitos y por ahí sale el cortisol que en excesos y en efecto nocebo es una muerte premeditada y muerte por sugestión. Entonces se da una metástasis en diferentes partes del cuerpo, la persona no puede realmente superar todos esos cuadros y el nivel de masividad de toda esta parte oncogénica pues es tremenda, ¿ok? Aquí es fundamental cuando básicamente esto va a describir a las experiencias vividas por personas que han compartido con ustedes. La neuroplasticidad dirigida, objetivos claros. Este cerebro necesita claridad. ¿Qué requiero? ¿Qué voy a aprender de esto? ¿Qué necesito? ¿Qué quieres? Determinación, tiempo y práctica para ese cerebro, para que se remodele en estas creencias que me han estado haciendo daño. Las cambio, hago todo un proceso, pido ayuda, acompañamiento. La actitud, que no solamente es la predisposición dentro de una situación de estar frente a la vida, sino tiene este impacto dentro de la neurociencia a nivel cerebral, neuroquímicos y todo tu sistema dentro de la red PNIE se afecta con esa actitud. Capacidad de hacer las creencias, tu predisposición, en cómo te sugestionas, determina todo. Poner enfoque en el logro versus la dificultad como parte del proceso. Porque es una lucha continua de aceptación y de salir adelante para encontrar ese sentido que quizás anteriormente, antes de saber la línea diagnóstica de un cáncer, no se tuvo. ¿Ok? Darle un sentido diferente, una resignificación en ese proceso. Y aquí es fundamental, como dije anteriormente, la familia, el entorno, ese contexto, esa nutrición cerebral, información y esa nutrición orgánica, esta gestión emocional que tiene que estar acompañada por recursos. Y dentro de estos recursos están las terapias mente-cuerpo, métodos de relajación muscular que también inducen a la relajación mental. Imaginación guiada es maravilloso. Voy a compartir un poquito de esta imaginación guiada más adelante. El mindfulness, la compasión, salir de la culpa, salir de la rabia y sentir amor importante, incondicional, darle un sentido maravilloso dentro de esta fe y esta trascendencia en nuestro entorno familiar, ¿ok? Relajación y la autohipnosis es maravilloso, que también se puede aprender. Entrenamiento cerebral fundamental para generar nuevas creencias. Y aquí la terapia cognitivo-conductual es maravillosa porque es también muy direccional en la generación de nuevas creencias. El efecto placebo que lo mencioné, el poder de saber que voy a estar bien, que va a funcionar, esa fe infinita que te da la trascendencia, que tiene que ver mucho con el placebo. Relación terapéutica paciente, cuánto y qué conexión se genera entre el paciente y el terapeuta, el paciente y el médico, el paciente y el psicoterapeuta, esa fe que deposita y esa credibilidad es netamente importante y ejerce también parte del efecto placebo. Esta escritura terapéutica que abre la meditación, el yoga,
También está la respiración. Voy a compartir un poquito profundizando el tema de la respiración, el humor, la risa, el optimismo, la fe, la esperanza, la autoestima, la asertividad, prácticas espirituales, gratitud, perdón, altruismo, apoyo social, la prosocialidad, empatía, bondad, amor, felicidad, conductas afiliativas, la resiliencia, concentración pasiva en sensaciones del propio cuerpo, que también lo voy a abordar, generar mayor conciencia de ser perceptible y una inteligencia corporal que hay métodos como el Tai Chi y el Qigong que nos ayudan a estar despiertos a ello, ¿ok? Pues bien, los abrazos son fundamentales. El afecto humano también está considerado como terapias mente-cuerpo. ¿Por qué? Porque afectan a tu mente y reorganizan tu cuerpo. Cuando abrazas y pides un abrazo de manera intencional y consciente, la producción y la liberación de oxitocina, que tiene el beneficio de disminuir los niveles de cortisol, por lo tanto, bajo los niveles de ansiedad y generan bienestar, es mucho más fuerte que recibir un abrazo de pronto, hola, ¿cómo estás? Nos abrazamos, ¿ok? Es inconsciente, me abracé, pero pedirlo, sentirlo, saborear ese contacto humano desde el afecto tiene una liberación mucho más potente. Y también se liberan endorfinas, que son péptidos secretados por la hipófisis, que son potentes analgésicos y potenciadores de los centros de placer. Un abrazo genera muchísimo bienestar. Y estamos hablando de analgésicos también internos. Tenemos una bioquímica interna, una farmacia maravillosa interna que con lo que estoy compartiendo, que no esté en la farmacia, son recursos dentro de la terapia mente-cuerpo, las asumimos como parte de nuestra forma de existir. Estamos activando toda nuestra farmacia interna y potenciando toda. Dije anteriormente que somos bioquímica y somos electricidad. Toda esa energía vibracional importante que nos da una forma de estar acá en la vida, o con salud o sin salud. Pues bien, aquí quiero compartirles esto. Las bases neuroanatómicas, cómo nosotros nos comunicamos con el mundo de acuerdo a la heterocepción. ¿Y cómo es mi heterocepción? Por mis 5 sentidos. Todos conocemos nuestros sentidos, ¿verdad? Olfato, oído, vista, gusto. ¿Y qué más? Y la parte kinésica, ¿no? Ok, así nosotros nos comunicamos con el mundo, aparte que por nuestras creencias interpretamos todo este contacto externo, ¿verdad? Ok, por eso que hay diferentes gustos, diferentes formas de ver, de interpretar, de sentir. Vale. Hay 2 sentidos importantísimos que tienen que ser considerados a partir de ahora. O sea, tenemos 7 sentidos, no 5. El sexto sentido es la interecepción neuronal, las sensaciones que provienen de nuestro cuerpo y captan nuestro cerebro, como los latidos cardíacos, sensaciones intestinales, la sed, la orina. Estas las prioriza antes que la heterocepción. Tu cerebro prioriza por la interecepción esta parte interna neuronal antes que lo externo, ¿ok? Y nosotros podemos afectar y autorregular toda esta parte de interocepción con recursos externos. Y lo vamos a ver. Y nuestro séptimo sentido viene a ser la propiocepción neuronal. Es el sentido de la posición de mi cuerpo. El cerebro tiene esta información de cómo está mi cuerpo, regula mis reacciones espontáneas, coordina todo el movimiento según lo que yo quiero hacer. Pero más allá, esta propiocepción difunde esta información al resto del cerebro e influye en la atención, en la memoria, en el estado de ánimo, en los mecanismos de estrategias, es decir, en todo. Si yo desarrollo y entreno mi interecepción y mi propiocepción, voy a tener beneficios de percibir
los susurros de mi cuerpo, esta inteligencia corporal que les había comentado. Entonces, no tendría que llegar a la fibromialgia o no tendría que llegar a otros estados de salud que consideren líneas diagnósticas crónicas, porque estaría más despierta a mí para autorregularme, ¿ok? Percibir el cuerpo de la otra persona que está a tu lado es base de la empatía. Estoy despierto al otro. Aumenta nuestra inteligencia emocional, que es la base de la toma de decisiones. No hay un cerebro emocional racional. Ambos están completamente unificados. Que esta es la otra parte de mito, que tengo un cerebro racional y uno emocional. No, ambos están totalmente ligados y la coherentización de ambos es el equilibrio del estado saludable de la vida, ¿ok? Aprender a percibir qué me pasa, cómo estoy. Andamos tan deprisa hasta que me pone la vida un alto con una línea diagnóstica, porque antes no me di cuenta, no me percibí. Es fundamental estar despierto, porque si me percibo a mí cómo estoy, también voy a percibir al otro que yo amo. Incrementar nuestros procesos cognitivos, la memoria, incluso la verbalización, que de acuerdo a la verbalización es la capacidad de mejorar mi expresión y mi comunicación con el otro. ¿Ok? Y aquí, aumentar tu propiocepción e interocepción equilibra la relación de la mente y el cuerpo. Afecta al sistema hormonal, al sistema inmune, a la regulación del estrés. El hecho de observar el cuerpo con cualquier técnica de autorregulación potencia este objetivo. La propiocepción en el cuerpo se encuentra en la ínsula. Si yo meto mis dos dedos por acá, ¿ok? Mi ínsula está a esta altura. En neurociencia siempre se habla a nivel singular. Tenemos dos amígdalas, dos ínsulas, dos hipocampos, pero siempre se habla en singular. Entonces estarían en esta dirección, ¿vale? Para tener una idea dónde está nuestra maravillosa ínsula. La propiocepción en el cuerpo se encuentra en la ínsula. Entre sus funciones está la detección de errores, el libre albedrío, el reconocimiento, la memoria, la toma de decisiones, la cognición, la metacognición, la observación de uno mismo, la percepción del tiempo, la percepción de la temperatura, el dolor, el reconocimiento de uno mismo, la percepción musical y rítmica, el sentido materno, el reconocimiento de las voces felices, hacer sonreír o sonreír uno mismo. Estudio desde las neuroimágenes nos dan estos resultados. Gracias a todos los avances y a nuestra contribución de nuestros neurocientíficos desde la parte investigativa. ¡Qué maravilloso! Todas estas funciones dependen de una postura corporal. Si cambio mi postura corporal, afecto toda esta parte ejecutiva. ¡Qué maravilloso! Entonces, podemos tener más recursos de afrontamiento, de autorregulación fisiológica, para generarme estados saludables y cómo afecto yo al funcionamiento de toda mi red dentro de la PNIE. ¿Ok? Pues bien, aquí quiero compartir que también el olfato, el respirar es fundamental. Procesos cerebrales de la asociación olfato, memoria, emoción, color con el olor y la emoción. Resultados de la investigación en la revista Science el 2017. A partir del 2017 hay toda un despliegue de aportes de la neurociencia en la neurociencia corporal. ¿Ok? Neurociencia del cuerpo. Ya no solamente es la neurociencia cerebral ni la neurociencia cognitiva, es la neurociencia corporal. Esta inteligencia, esta conexión bidireccional maravillosa de cómo afectamos nuestro cuerpo y afectamos nuestro cerebro y cómo nuestro cerebro afecta a nuestro cuerpo. Y donde no tenemos formas directas de afectar, cómo sí lo podemos hacer con recursos de autorregulación mediante la respiración, mediante el desarrollo y entrenamiento de lo que estoy compartiendo. Perfecto, aquí va. Los resultados en esta revista, primero que todo, a compartirles un poquito.
Antes del 2017 no se le daba ninguna importancia al bulbo olfativo porque nada más es tan pequeñito que es el 0.01% del cerebro y no le dieron importancia alguna por su volumen. Pero el bulbo cerebral, el bulbo olfativo tiene que ver con la neurogénesis, con el nacimiento de nuevas neuronas y con el hipocampo donde se va a dar esto de las células madres, ¿ok? Para la regeneración neuronal con la estimulación adecuada, ¿sí? Hasta el último día de nuestra existencia. Pues bien, es otro tema que abordar, pero con esto me quedo. El bulbo olfativo representa este 0.01% del volumen cerebral, tiene un número de neuronas importantes. Está asociada a la cognición como a la emoción. ¿Por qué? Porque cuando yo huelo algo, mi cognición, mi mente procesa un pensamiento y me genera una emoción de agrado o de desagrado. ¿Ok? Entonces hay una vinculación específica. Entrenar el olfato mejora la calidad de vida en la vejez. Hay un estudio que se hizo de un entrenamiento del olfato, 5 diferentes aromas para poder estimular el olfato. Como resultado, se vieron mejora en la capacidad de la cognición en un 226% frente a simplemente a la estimulación cognitiva. Cuando se habla de rejuvenecer cognitivamente, ¿ok? Por ejemplo, hay personas que estuvieron con un proceso de Alzheimer y entraron en este proceso de experimentación para estimular el olfato con diferentes aromas de manera controlada. Rejuvenecieron la parte cognitiva, la parte de la cognición. Imagínense si usted en este momento aplica este entrenamiento de olfato y pone en 5 frasquitos, 5 diferentes aromas y empieza a trabajar estimulando su olfato 5 minutos diarios. Pues bien, factores de estilo de vida para inhibir a la amígdala y aumentar el bulbo olfativo por estimulación natural con el entrenamiento del olfato. Este es el estudio que les estoy compartiendo que dio como resultado que la amígdala cerebral es disminuida cuando se entrena el bulbo olfatorio. O sea, afecta a las emociones, afecta a los sistemas de depresión, ¿sí? Y la autorregulación neuroquímica interna. Y a su vez, el bulbo olfativo inhibe a la amígdala, esto mismo que les acabo de decir. ¿Y qué significa al inhibir la amígdala? El estrés, la depresión y los estados de tristeza, la ira, la ansiedad, producen alteraciones en los cortes vinculados al olor. El bulbo olfativo decrece. La amígdala se hipertrofia. Cuando nosotros estamos en estados no saludables de estrés, la depresión y estados de tristeza, hay una hipertrofia en nuestra amígdala y se inflama. Cuando nosotros entrenamos a voluntad el olfato, hay una inhibición, disminuye de tamaño, que favorece a los estados saludables dentro de estos contextos cerebrales que va a influir en toda la red de la PNIE. Aquí les quiero compartir acerca de la visualización y la generación del efecto placebo. Como terapias en PNI, también se utiliza mucho la visualización. Al paciente se le dice que se imagine en el mejor lugar, en el que le gusta mucho y que todos los días entrene su mente y se dé un tiempo de visitar con una respiración lenta ese lugar que le gusta mucho. Y como el cerebro no distingue si es real o imaginario, pues va a generar los neuroquímicos necesarios para salir de la carga alostática e ir al equilibrio y a la armonía alostática, o sea, bajar el cortisol a esto que les compartí anteriormente. Y este es un mecanismo de autorregulación que uno puede utilizarlo a voluntad. Si estoy tenso, fastidiado, estresado, busco mi lugar favorito mentalmente y me imagino estar ahí sentado, contemplando los momentos que yo necesite. Es un recurso de autorregulación fisiológica
para el estrés, ¿ok? Y que también es en el efecto placebo maravilloso. Al paciente de cáncer se le instruye con el video que les voy a compartir y se le dice, mira cómo este citocito, esta natural killer, se devora a la célula tumoral y se le invita a que diariamente, 3 veces o 4 veces cuando esté con disposición, se eche a respirar profundamente y empiece mentalmente a visualizar el área de su cuerpo con cáncer de acuerdo a este video que les comparto e imagine cómo su sistema inmunológico, en este caso las células natural killer, se van devorando a las células tumorales. Y funciona, es otro recurso. Y en las investigaciones que se dieron este tipo de intervención, luego de aplicar el efecto placebo en la visualización e imaginación, se hicieron pruebas en la parte neoplástica y se vieron la remisión del proceso cancerígeno. Entonces, habíamos hablado de orígenes, de metástasis y remisión. Y ahora estoy abordando cómo es la remisión y cómo podemos afectar en nuestra fisiología para la remisión. ¿Ok? Les comparto este video. Aquí, esta es una célula natural killer del sistema inmunológico que está yendo tras una célula tumoral y se va devorando. O el sistema inmunológico, que puede ser un citocito, que va detrás de una bacteria o un virus a devorarse. ¿Ok? De esta manera empezamos a trabajar en la sugestión, en el placebo y en la visualización. Pues bien, y aquí quiero compartirles a ustedes un pequeño video del doctor Bruce Lipton, PhD, pionero en el campo de la epigenética, este cambio de epigenética que les comenté, que explora las profundidades de las células y la energía cuántica. Había comentado que somos energía, químicos y energía. Y esta energía, para poder entenderla, se entra en el campo cuántico, vibracional. Todo esto afecta toda la red de la PNIE, ¿ok? Conectando los mecanismos de la conciencia del bienestar, el efecto placebo, mi conciencia de bienestar, mi conciencia de trascendencia, de resiliencia, mi fe infinita, todo lo que les compartí, ¿ok? Del bienestar. La neurocuántica es ahora lo que se está desarrollando porque es la explicación de cómo se da la remisión en muchos procesos. Netamente es la neurociencia más física cuántica porque somos energía y vibramos. Y dentro de esa energía vibracional, el amor es la más poderosa energía que existe. Aquí les comparto el video. Es la remisión espontánea. Un individuo le da un pronóstico. Dios mío, morirá en 3 meses. ¿Qué hace el individuo si acepta lo que le dice el médico? Adivina qué, va a crear la conciencia que manifestará esa experiencia física y el cáncer lo matará en los 3 meses. Pero en contraste, otra persona podría decir, no, espera, si voy a morir en 3 meses, voy a dejar el estúpido trabajo, dejaré el ambiente que me hace sufrir, tomaré mi camino y me divertiré mis últimos 3 meses. Y adivina qué, 3 meses van y vienen, 6 meses, 1 año, 5 años y todavía sigue aquí. ¿Qué hizo la diferencia? No cambió el cáncer físico, cambió el ambiente que promovió el cáncer. Una remisión espontánea es un cambio en el sistema de creencias, un cambio en la conciencia, y esto es muy importante, porque aquí es donde debemos entender que proviene el control de la vida. ¿Cuál es tu conciencia? ¿Estás visualizando una vida sana y feliz? ¿O te preocupa que tu familia tenga una historia de enfermedad cardiovascular o diabetes? Es un hecho muy simple. La imagen que tienes en tu conciencia se traduce en una expresión física. Puedes cambiar completamente tu vida cambiando tu conciencia, porque esa es la base de la epigenética. Cambiando tu conciencia es la base de la epigenética. Que es la remisión. Pues bien, quiero compartirles acá un video muy importante que es Emilio Betancourt.
Él dice, vivir sin excusas y tener los mejores años de vida es una constante para Emilio Betancourt, quien a sus 25 años y tras vencer el cáncer en 10 ocasiones se ha convertido en un destacado influencer de vida y conferencista, pese a que en el camino que ha recorrido para enfrentar la enfermedad ha perdido una pierna, un pulmón y una costilla. Emilio ha explicado que mientras la música siga sonando, él continuará cumpliendo sus sueños. El cáncer ha vuelto, campeones, y creo que es mi momento de partir. Mi nombre es Emilio Betancourt y a mis 25 años he vencido más de 10 ocasiones al cáncer. En mis conferencias a veces me gusta bromear diciendo que tengo más victorias que el Canelo. Sin embargo, campeones, en esta ocasión he agotado todas mis opciones de tratamiento y la verdad es que ya no tengo opciones de tratamiento. Lo que sí tengo es la mayor bendición a la que puede aspirar el hombre en su vida, que es aquella de conocer la paz antes de conocer la muerte. Es por eso que el día de hoy, las únicas lágrimas que verán en mis ojos son aquellas de felicidad, porque en esta vida he amado tanto como pude amar. He perdonado a quien tuve que perdonar y he logrado todo lo que quería lograr. Así que me he ganado el derecho de ver a Dios a los ojos y decirle, estoy listo para ir a casa, Señor. Sin embargo, yo soy de la idea de que mientras la música siga sonando, no podemos dejar de bailar. Y es por eso que en estos últimos meses quiero cumplir mis más grandes sueños y quizás sí en el camino Dios me permita tocar la mayor cantidad de corazones posibles. Hoy comienzo a contarte todo lo que he aprendido en esta corta vida, pero muy larga batalla. Hoy comienzo a contarte todo antes de partir. Éxito, campeones. Nuevas tendencias y especializaciones, sin palabras, ¿verdad? Me quedo corta ante el compartir de Emilio Betancourt y lo que es el estado de conciencia y esta maravillosa epigenética de remisión. Aquí les quiero compartir nuevas tendencias y especializaciones que se están dando, es la medicina del bienestar. El objetivo de la medicina del bienestar, que es una nueva especialización dentro de la medicina, es mejorar la calidad de vida de las personas y ayudar a prevenir enfermedades crónicas. La medicina del bienestar se basa en la idea de que la salud mental y física son interdependientes y que la salud mental es esencial para un bienestar físico. Es fundamental tener una filosofía de vida saludable, hábitos, virtudes, valores, resiliencia, autoestima. Es un todo lo que afecta a esta red PNIE. ¿Okay? La psiquiatría de la nutrición. Se ha visto que la alimentación impacta totalmente a nuestro cerebro y a nuestros neuroquímicos, y ahora se ha desarrollado la psiquiatría de la nutrición porque es parte de muchas líneas diagnósticas de enfermedades dentro del estrés, la depresión, la ansiedad y líneas diagnósticas orgánicas, que es parte del origen también. ¿Ok? Entonces nosotros en PNI lo vemos todo como suma. La neurociencia de la salud, la psiconeuroinmunoendocrinología, que netamente se trabaja absolutamente lo físico, lo mental, lo emocional, espiritual, dentro del entendimiento que somos química y energía vibracional. Cualquier hombre, si se lo propone, podrá ser escultor de su propio cerebro. Lo dijo Santiago Ramón y Cajal, el padre de la neurociencia. Y quisiera compartir este pequeño videíto
he tratado de desarrollar lo más sencillo posible para tener un entendimiento estructural basado en las ciencias. La salud es parte de nuestra naturaleza y ya la pérdida de la salud, como he podido explicar ahorita, es el estado no saludable, o sea, nuestro estado natural, nuestra condición de natura es la salud y tenemos la capacidad de recuperarla, de la remisión dentro de este campo de conciencia epigenético, que lo compartí con un videíto del doctor Bruce Lipton, que es lo último que él se está descubriendo dentro de la neurociencia y neurocuántica, la vibración, cómo esto afecta, y ahí está la remisión, pero es un todo que se afecta y es fundamental. Yo tengo pacientes terminales que no terminan, pero me vinieron, no terminan, irónicamente diciendo, porque vienen con líneas diagnósticas muy fuertes o con cáncer, para ayudarlos en el tránsito en el tránsito de la recuperación, el proceso, o prepararlos para un final. Y hay familias que también acompaño, pero se equivocan en el sentido de prepararse para la muerte. Es una situación porque lo que reciben se preparan para la vida y aprenden a vivir. Entonces se trabaja todo esto que yo he compartido con ustedes y se da en muchos casos la remisión y en muchos otros la prolongación de vida, y es espectacular a la luz de la ciencia y los resultados específicos de los especialistas. Entonces, desde mi experiencia, mi aporte y mi preparación, el mensaje que diría es de que el estado natural nuestro es la salud y que esta se puede recuperar, pero requiere compromiso, requiere estar despierto, requiere entrar en una filosofía de vida compartida dentro de este sexto y séptimo sentido, que es la propiocepción y la enterocepción y el entrenamiento de sí mismo, y cómo nuestro cerebro y esta comunicación total determinan nuestro estado de salud y cómo podemos impactar en ello, reorganizar todo esto con cosas de la vida y estar más conscientes y más despiertos, quizá un abrazo, y aprender a pedirlo, porque solo un abrazo con conciencia, el hecho de pedirlo, pues libera oxitocinas maravillosamente, ¿no? Y esto ya es una autorregulación. Entonces, considero que es amor, plenitud dentro de esta conciencia y autorresponsabilidad. Si necesito ayuda, la busco. Si estoy confundido y estoy dentro de los conflictos humanos y no tengo la capacidad de afrontarlos, busco ayuda profesional para aprender, porque todos tenemos que aprender y todos estamos en algún momento en la gota que rebalsa ese vasito, y la vida nos pone a veces en situaciones porque nos da un sacudón y nos dice, ya, es momento. Es momento de que hagas cosas diferentes y cambies tu estilo de vida, cambies tus vínculos. ¿Qué cambios necesitas hacer?